Hola a todos y bienvenidos a Viernes de Ambiente. Soy Natalie Torres López y me alegra muchísimo acompañarlos en esta segunda temporada donde seguimos promoviendo la reflexión y la acción frente a los grandes desafíos ambientales y sociales de nuestro país y del mundo. Este espacio llega a ustedes gracias al auspicio de NTL Consultores, especialistas en regulación ambiental y gestión social, comprometidos con impulsar diversas actividades dentro del marco de un desarrollo verdaderamente sostenible. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al 9888-06555 o al correo contacto@ntlconsultores.com. No olvides seguirnos en YouTube y Spotify, dejar tu like y suscribirte para no perderte ningún episodio. Empecemos con este nuevo capítulo de Viernes de Ambiente. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a una sesión más de lo que es el podcast con propósito Viernes de Ambiente. Hoy tenemos, como todas las sesiones, un invitado súper especial a quien conozco, con el que he tenido la oportunidad de ver algunos temas de consultoría también, y él nos va a hablar de los retos regulatorios y oportunidades estratégicas del sector eléctrico peruano en el marco de la ley número 32249. Él es Héctor Quispe. Héctor Quispe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Natalie, buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por tu invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Bueno, vamos a pasar a detallar muy brevemente tu hoja de vida para que todo el público que nos está escuchando te conozca. Tú eres abogado por la Universidad Andina de Cusco, tienes un máster en negocio y Derecho de la Energía por la Universidad Europea de Madrid y candidato a máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla. Cuentas con más de 10 años de experiencia brindando asesoría legal en el sector energético. Bueno, en realidad, ahora hemos abreviado bastante todo el legajo que tienes de experiencia en los temas netamente pues que tienen que ver con el sector energético. Así que ya más o menos conocen la dinámica de este podcast, así que vamos a pasar directamente a las preguntas para que todos nos entiendan, ¿no? Respecto a por qué hablamos hoy en día de esta ley, la 32249, y qué propósito tiene. Entonces, en principio te preguntaría, ¿cómo funciona el sector eléctrico peruano? Bien, Natalie. Bueno, como ya te comenté, muchas gracias por la invitación, también por la presentación. Y bueno, como tú dices, vamos a la materia para aprovechar el tiempo que tenemos. Bien, respecto a la primera pregunta sobre cómo funciona el sector eléctrico, hay que comprender que el sector eléctrico es un conjunto de infraestructuras pensadas para satisfacer la demanda del usuario. ¿Okay? Y para satisfacer la demanda del usuario necesitas infraestructura de generación que genere electricidad, que puede ser generación de origen renovable, generación de origen térmico, puede ser generación hidráulica, etc. Necesitas infraestructura de transmisión que transporte esa electricidad desde los centros de generación hasta los centros de consumo. Necesitas infraestructura de distribución que transporte la electricidad desde las líneas de transmisión hasta los hogares de cada uno de los usuarios. Entonces, esa es la configuración física del sector eléctrico, donde hay generadores, transmisores, distribuidores y usuarios. Respecto a los usuarios, hay dos categorías en el marco jurídico peruano. Están los usuarios regulados y los usuarios libres. ¿Okay? Los usuarios libres son usuarios que pueden pactar con el suministrador de su elección los precios de la electricidad que consumen. Hablamos de los precios de potencia y energía. ¿Okay? En cambio, los usuarios regulados somos básicamente todos los usuarios de a pie que compramos la electricidad de parte de la empresa concesionaria de nuestra localidad y no pactamos precios por la potencia y energía que consumimos, sino que simplemente nos sometemos a la regulación que apruebe el Estado, en este caso por medio del OSINARAMET. ¿Okay? Entonces hay usuarios regulados y hay usuarios libres. Hay empresas que se dedican a la actividad de generación, hay empresas concesionarias de transmisión y hay empresas concesionarias de distribución. Y la interacción de todos estos en conjunto es lo que conforma el sector eléctrico. ¿De acuerdo? Qué interesante conocer sobre, los agentes, los usuarios, ¿no? También dentro de este marco hay un esquema de precios que justamente más o menos
Nos has dado el alcance ya cómo se maneja. Y ahora bien, pasando ya a otra pregunta, en este caso, ¿cómo se garantiza el suministro eléctrico de los usuarios regulados? Bien, respecto al suministro eléctrico de los usuarios regulados, la ley de concesiones eléctricas le ha impuesto a las empresas concesionarias de distribución eléctrica la obligación de garantizar la demanda de sus usuarios por lo menos para los siguientes 24 meses. ¿Okay? Entonces, en teoría, por mandato de la ley, hoy en día las empresas concesionarias de distribución deben tener garantizada la demanda de sus usuarios con contratos por lo menos para los siguientes 2 años y así sucesivamente en el futuro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se firman esos contratos? La ley le impone al distribuidor la obligación de firmar contratos. ¿Qué contratos puede firmar el distribuidor? La ley 28832 regula 2 modalidades contractuales. Están los contratos con licitación y también están los contratos sin licitación. ¿Ok? Contratos que se suscriben entre generador y distribuidor para atender la demanda de los usuarios regulados. Un contrato con licitación es un contrato donde, o es el contrato que resulta de la realización de un proceso de licitación que es supervisado por el Estado. ¿Okay? Es la empresa distribuidora que organiza una licitación, convoca una licitación y suscribe un contrato con la particularidad de que ese proceso de licitación es supervisado por el Estado, en este caso por el OSINERM. Como resultado de esa licitación se firma un contrato con la particularidad de que el precio que se establece en el contrato por la electricidad que se está comprando tiene la categoría de precio firme. ¿Qué significa esto? Que es un precio que se va a respetar durante todo el plazo de vigencia del contrato. Solamente estará sometido a las variables de actualización por inflación de precio, pero el precio firme como tal se respetará durante toda la vigencia del contrato. La otra modalidad son los contratos sin licitación. Es un contrato que en el argot del sector energético se le conoce como contrato bilateral. Es un contrato donde no hay una licitación propiamente dicha y donde el distribuidor tiene la libertad de elegir a su suministrador. Y lo hace en un proceso que no es supervisado por el OSINERM. Entonces el distribuidor elige a su suministrador, suscribe un contrato de suministro con la particularidad de que el precio que se pacte en el contrato no puede ser superior a la tarifa en barra que apruebe el OSINERM. Entonces, como es un contrato libre, entre comillas, el marco regulatorio le ha impuesto a las partes la obligación de respetar siempre la tarifa en barra, no pactar un precio por encima de la tarifa en barra. Ya. En cambio, un contrato sin licitación no tiene esa ventaja. ¿Por qué? Porque como ya mencioné antes, el contrato sin licitación tiene un precio que no puede ser superior a la tarifa en barra. Y todos los contratos, prácticamente todos los contratos, se someten a la tarifa en barra. Y la tarifa en barra es una tarifa que el OSINERM regula anualmente. Por lo tanto, no es un precio fijo, no es un precio firme, es un precio que irá variando anualmente. Entonces, si yo soy un inversionista y que estoy interesado en desarrollar proyectos de generación y suscribo un contrato sin licitación y luego voy a los bancos con ese contrato sin licitación y pido financiamiento, muy probablemente tendré esta observación del banco. Me dirá el banco que no le puedo garantizar un flujo de retorno porque el precio de mi contrato no es un precio estable, es un precio que irá cambiando año tras año. No digo que los contratos sin licitación no hayan servido para promover el desarrollo de nuevos proyectos de generación, sí lo han hecho. Hay muchos ejemplos en la Amazonía peruana. Sin embargo, no es el instrumento idóneo para ello. Adolece de 2 cosas. 1, no favorece la competencia, no favorece un proceso competitivo. Y 2, no garantiza un precio competitivo tampoco. ¿Okay? Pero sin embargo, esas son las 2 modalidades contractuales que existen hoy en día para que un distribuidor pueda garantizar la demanda de sus usuarios regulados. Perfecto. Una vez que ya hemos conocido esta información, vamos a pasar en sí a las preguntas respecto al tema que hoy nos acoge, ¿no? En principio, ¿por qué se emite la ley 32249, Héctor?
La ley 32249 es una ley que se emitió en enero del año pasado, en enero del 2025, pero aborda temas que se han venido discutiendo hace muchos años. De hecho, la ley 32249 es el sustrato de 4 proyectos de ley. 4 proyectos de ley, 3 planteados desde el Congreso y 1 planteado desde el Poder Ejecutivo. Son 4 proyectos de ley que se unificaron en uno solo, que fue finalmente el que fue analizado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República y que posteriormente devino en la ley 32249. Y responde a una problemática que aborda los siguientes tópicos. En primer lugar, y esto no es algo que diga yo, sino más bien es algo que está escrito, está desarrollado en el dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, lo pueden revisar en la página web del Congreso de la República. En primer lugar, se observa el siguiente problema, que los generadores renovables, o sea, los generadores que generan electricidad en base a recursos energéticos renovables no convencionales, no pueden participar en las licitaciones porque no cuentan con potencia firme y energía firme. No cuentan particularmente con potencia firme. ¿Qué significa esto? La ley 28832, desde su dación, impuso una regla fundamental en el sector eléctrico, que es que nadie puede vender más potencia firme y energía firme que las propias o las que tenga contratadas con terceros. Esta disposición normativa ha sido interpretada por los agentes del sector en el sentido de que los contratos de suministro que se suscriben entre generadores y distribuidores para la atención de la demanda de los usuarios regulados solamente pueden ser por potencia firme más energía asociada. O sea que no puedes comprar potencia firme por un lado y energía por otro lado. Tienes que comprarlos de manera conjunta. Y como los generadores renovables no tienen potencia firme, me refiero a los generadores renovables no convencionales, no tienen potencia firme, no pueden participar o no pueden suscribir este tipo de contratos. Con lo cual, su desarrollo en base a esta metodología, este mecanismo del Project Finance, está muy limitado. Entonces, hay un problema. En segundo lugar, y esto es algo que continúa, hay otros puntos que también quisiera resaltar. En segundo lugar, estas licitaciones que organizan los distribuidores cuando optan por suscribir contratos con licitación no son predecibles. Es el distribuidor el que decide cuándo llevar a cabo una licitación. Y esto también afecta a la toma de decisiones en la inversión. Es más ventajoso para un inversionista conocer con mucha anticipación cuándo se va a llevar a cabo una licitación para poder organizarse y tomar su decisión de inversión. Pero esto no es algo que ocurre en la realidad porque es el distribuidor el que tiene amplia discrecionalidad para determinar cuándo realizará una licitación sin ninguna obligación de aviso previo. ¿Ok? Entonces, ese es otro problema. ¿Qué más ocurre? Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Comisión de Energía, la Comisión del Congreso de la República de Energía y Minas, que las empresas concesionarias de distribución han venido realizando un uso excesivo de los contratos sin licitación. Y como ya mencioné antes, los contratos sin licitación no son el medio idóneo para promover el desarrollo de nuevas centrales de generación. Entonces también hay otro problema. ¿Qué más ocurre? Ocurre que no hay una adecuada regulación para la prestación de lo que se conoce como servicios complementarios. Los servicios complementarios son, como su nombre lo dice, servicios concretos que aseguran la operación segura del sector eléctrico, ¿okay? Garantizan la operación segura del sector eléctrico. Ante las intermitencias que puedan ocurrir, ya sea por mantenimiento de centrales de generación o por intermitencias en la operación de centrales de generación o en el sistema de transmisión. Para eso existen los servicios complementarios. Y si se prevé que en el futuro se busca implementar mayor
capacidad de generación renovable no convencional, es necesario reformular o actualizar la regulación para la prestación de servicios complementarios. Y finalmente, otro problema que ha observado la Comisión es que no están claras las reglas de juego en los sistemas aislados. ¿Okay? Los sistemas aislados son sistemas eléctricos que no están interconectados al sistema eléctrico interconectado nacional, sino que más bien operan en zonas alejadas del país. El sistema eléctrico aislado más importante por tamaño es el sistema eléctrico aislado de Iquitos. Hay otros sistemas más pequeños también en la Amazonía peruana. El objetivo es que se desarrollen mayores centrales de generación renovable en estos sistemas aislados. Pero ¿cómo promover la inversión en nuevas centrales de generación si las reglas de la operación eléctrica de generación en estos sistemas no están claras? Porque hoy en día no hay claridad sobre cuáles van a ser las reglas de coordinación de la operación cuando en un sistema aislado coexistan más de un generador. ¿Okay? Entonces, esos son los problemas que están descritos en el informe de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, fundamentos para la adopción de la Ley 32249. Qué bueno que se haya hecho esta identificación, son puntos súper interesantes. Y ahora respecto a los cambios ¿no? puntuales, ¿qué cambios trae consigo la Ley 32249, Héctor? Bien, mira, respondiendo a cada problema, se planteó una solución. El problema, como ya mencioné, es que los generadores renovables no convencionales no podían participar en licitaciones porque las licitaciones se organizan para comprar potencia firme y energía de manera conjunta. Bueno, la respuesta es que ahora la ley propone que las licitaciones se realicen por potencia y energía de manera conjunta o de manera separada. Entonces se puede hacer una licitación donde solo se contrate energía o una licitación donde solo se contrate potencia, de tal manera que los interesados en participar en la licitación podrán ofertar el producto del que disponen. Si es un inversionista que está interesado en desarrollar centrales de generación renovable, no tendrá potencia firme, pero sí tendrá la energía. Por lo tanto, podrá participar en una licitación para vender esa energía. De otras partes, si es una central de generación hidráulica o térmica, podrá participar en la licitación para ofrecer tanto su energía como también su potencia. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que las centrales de generación renovable podrán participar en las licitaciones y esto ampliará la gama de oportunidades o de ofertantes en las licitaciones. Mayor oferta implicaría o tendría que implicar un precio más competitivo en cada licitación. Entonces, ese es un cambio que se implementa en la ley. En segundo lugar, también se prevé la posibilidad de que las ofertas en las licitaciones se formulen por bloques horarios. Esto lógicamente es algo que tiene que ser reglamentado, pero también amplía la gama de posibilidades en términos de competencia, porque uno ya no estará obligado a ofertar energía, por ejemplo, para las 24 horas del día, como ocurre ahora, sino podrá ofertar energía para un periodo de horas determinado, según las condiciones que estén establecidas en las bases de la subasta, que tendrá que ser desarrollado en el reglamento. En tercer lugar, el problema que mencioné antes es que no hay, o mejor dicho, los distribuidores organizan licitaciones sin una planificación previa. No hay una planificación para las licitaciones y eso afecta a la inversión porque no se conoce con la anticipación necesaria las oportunidades de inversión. Entonces, lo que dice la ley es que ahora existirá un plan de licitaciones. ¿Okay? Las distribuidoras tendrán que planificar sus licitaciones con una determinada anticipación para que los inversionistas puedan conocer anticipadamente las oportunidades de inversión. En tercer lugar, el otro problema que se evidenció
es que si el sistema eléctrico peruano, el SEIN particularmente, va a recepcionar mayor capacidad de generación renovable, era necesario actualizar la regulación sobre la provisión de servicios complementarios. ¿Por qué? Porque las centrales de generación renovable generan o inyectan al sistema intermitencias. ¿Okay? Porque la energía solar no está presente las 24 horas del día, la fuerza del viento no es la misma durante las 24 horas del día, y eso genera intermitencias. Le impide a una central de generación no convencional garantizar un flujo constante de energía durante un determinado periodo de tiempo. Para salvar esas intermitencias es necesario una mayor inversión en los servicios complementarios. ¿Okay? Entonces, lo que la ley hace es eso. Regula la figura del proveedor de servicios complementarios como un agente diferente al generador, al transmisor, al distribuidor y a los usuarios, en primer lugar. Y en segundo lugar, prevé la posibilidad de la creación de un mercado de servicios complementarios como un mecanismo que incentive al sector privado al desarrollo de nueva infraestructura que sirva para la provisión de este tipo de servicios. Y es algo que tendrá que ser reglamentado. Y finalmente, para el caso de los sistemas aislados, a donde también se hacen extensibles las reglas de las licitaciones, se prevé además que es el distribuidor concesionario que atiende el sistema aislado quien se asumirá la labor de coordinador de la operación. ¿Okay? Y que el ministerio además podrá delegar esta labor de coordinación de la operación en el sistema aislado al COIS. Y es algo que también tendrá que ser reglamentado. Esto que le otorga al sistema predictibilidad respecto de quién es el coordinador y predictibilidad respecto de las reglas de coordinación que tendrán que aprobarse según señale también el reglamento que está pendiente. Esas son las novedades que trae consigo la Ley 32249. Perfecto. Héctor, justamente hablando del reglamento, ¿no? Ya que lo has indicado en varios de los puntos, justamente de estos cambios que trae consigo la ley, ¿qué se espera de la reglamentación de la Ley 32249? Porque sabemos que una ley sin reglamento en realidad es letra muerta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar así como una opinión personal que tienes tú, ya que has estudiado un poco más de qué se trata, ¿no? Toda esta ley. En efecto, ¿no? Estos cambios que menciona la Ley 32249 no se van a materializar hasta que no se apruebe el reglamento respectivo. Entonces, lo primero que esperamos todos es que el reglamento se apruebe. El Congreso, en la ley 32249, me parece que le dio al Ministerio de Energía el plazo de 120 días para la reglamentación. Y es un plazo que ya obviamente se ha superado ampliamente hasta la fecha de hoy. Entonces, lo primero que necesitamos es que el reglamento se apruebe. Hay ahora mismo una gran tensión en el sector privado del sector eléctrico respecto a la aprobación de este reglamento, porque la ausencia de este genera mucha incertidumbre. Y la incertidumbre, lógicamente, frena la inversión. Entonces, es necesario que se apruebe el reglamento. Ahora mismo el Ministerio de Energía y Minas está trabajando en la reglamentación de la ley, ha prepublicado el reglamento de licitaciones, que es el reglamento que en teoría debe desarrollar las reglas o las reformas introducidas por esta ley en el ámbito de las licitaciones. Ha prepublicado el reglamento para la coordinación de la operación en los sistemas aislados. Todavía no ha prepublicado el reglamento de provisión de servicios complementarios, que se espera que lo publique para comentarios en el futuro. Entonces son 3 reglamentos los que van a existir o los que se van a aprobar como consecuencia de la adopción de esta ley, ¿no? Y bueno, o sea, otra cosa que se debe esperar de la reglamentación es principalmente que se observen como verdaderas problemáticas aquellas que fueron identificadas por la Comisión de Energía y Minas del Congreso y que motivaron la Ley 32249. Porque son problemas que existen en la realidad. Son problemas que han motivado la adopción de esta ley y por lo tanto el reglamento debe redactarse con la visión de lograr la resolución de dichos problemas. Entonces, en mi opinión, es eso lo que se espera
de esta labor reglamentaria, que no es fácil, no es una labor sencilla. Hay mucho debate de por medio, hay mucho entrampamiento, hay un intercambio de posiciones y hay una falta de conciliación también. Y todo eso, lógicamente, dificulta la reglamentación. No es una labor sencilla, sin embargo, es una labor muy necesaria. Tiene que aprobarse y esperamos que se apruebe Prontamente. en los siguientes meses, ciertamente. Sí. Claro, sí, es un trabajo bastante arduo. En realidad, tienen que recabar también justamente todos los puntos que ya se han identificado, ¿no? Y que son necesarios para poder tener en la práctica todas las mejoras, ¿no? En todos los aspectos que has detallado. Bien, Héctor, ha sido un gusto conversar contigo. Sé que no estás por el Perú ahorita, actualmente estás estudiando fuera de nuestras fronteras, allá por Madrid, me parece, o Sevilla. Así que te agradezco mucho porque el cambio horario también, de todas maneras, un poquito nos afecta, digamos, ¿no? Tú estás con muchas más horas de las que estamos grabando ahora. Y pues dime más o menos cuál es la referencia para que todos puedan contactarse contigo, para que, digamos, si quieren tener algún alcance más determinado, quizás puedan ubicarte. ¿Cuál sería la referencia? ¿Por dónde pueden encontrarte realmente todos los que nos están escuchando y son parte de este podcast? Gracias, Natalie. Yo ahora mismo me desempeño como consultor en la firma consultora UL Energía e Infraestructura. Tenemos una página web y si de repente alguien está interesado en absolver algunas consultas relativas al sector energético, pueden visitar nuestra página web donde están los datos personales de los socios y de esa manera podemos tener algún acercamiento. Perfecto, sí, de hecho la firma es súper recomendada, ¿no? Son expertos en todo lo que es energía. Ya hablaremos también con Ricardo en algún momento, que es uno de los socios. Así que, Héctor, bueno, la verdad, todos los éxitos del mundo, ¿no? Allá en lo que estés emprendiendo, y seguramente vendrás con mucho más conocimiento para compartir con toda la comunidad y también pues para aportar de una manera idónea en todas las consultorías que emprendas. Ok, Héctor, te agradezco mucho una vez más el haber sido parte de esta sesión y pues espero que no sea la primera ni la última vez. Seguramente va a haber más tiempo para conversar de otros temas referidos al sector energía, que es el tema pues que tú manejas perfectamente. Muchas gracias, Héctor, y esto ha sido todo por la sesión del día de hoy. Nos vemos pronto. Chao, chao. Hemos llegado al final de este episodio de Viernes de Ambiente. Un espacio donde reflexionamos juntos sobre cómo construir un futuro más justo, responsable y sostenible. Recuerda que este podcast llega gracias al auspicio de NTL Consultores, expertos en regulación ambiental y gestión social. Te invito a suscribirte, a darle like al video y compartir este contenido con más personas que, como tú, creen en el poder de la acción ambiental. Soy Natalie Torres López y te espero el próximo viernes para seguir conversando sobre los temas que transforman nuestro entorno y nuestra forma de convivir con la naturaleza. Además, por supuesto, de ser temas muchas veces incómodos que solamente se hablan en este podcast, Viernes de Ambiente. Hasta la próxima y que tengas un excelente Viernes de Ambiente.